expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tu amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero Me está tocando. acercar Yo le pido que pase usted con enfrente, mi vida. que pase enfrente y le diga que sí a Jesús. No sé cómo expresarme ante Venga tu para enfrente y dígale al Señor hermosura, que le entregue su voluntad, rodeado de gloria y poder. que usted es valiente, que usted quiere que el Señor lo transforme, lo cambie en espíritu y en verdad, Ahora que de verdad podamos sentir lo que significa adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Que el Señor venga y con sus Precioso labios Jesús, reine en su corazón y que ya no mire atrás, amado Señor, que nos eres perdone, todo para mí. porque nosotros cada ratito miramos atrás como que hemos perdido, Cada día de mí pero Él está enfrente de nosotros gobernando nuestra vida, no puedo queriendo gobernarla y nosotros no lo no dejamos. estás junto a Que mí. podamos decirle de verdad, Señor, no puedo estar sin ti, Señor. Precioso Eres mi precioso Jesús, que reina en mi corazón. Eres de verdad mi Redentor, mi amado, mi precioso, al cual yo anhelo tener en mi vida. Venga que al frente no se acobarde y entréguese al Señor. Eso que está haciendo mal, déjelo ya, para que el Señor reine en su vida, si no estás para que ya no mire atrás. Precioso Jesús, vamos a decir un Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré
completa que le pertenece a Él. Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Oh Señor Padre bendito, Dios verdadero, Padre amado, Señor, tú en esta mañana has venido a reinar en las vidas de algunas personas que no del todo tal vez te habían entregado a ti su voluntad, Señor. Gracias, Padre, por tomarnos de las manos, Señor, y enseñarnos el camino. Gracias, Señor, por no darte por vencido, por estar cada día renovando tus misericordias para nosotros, tus hijos, Señor. Gracias, Padre amado. Nos hemos regocijado en tu presencia, Señor, y te damos las gracias por permitirlo, Señor Santo. Tu palabra dice que si no hay santidad en nosotros, entonces no te vamos a ver, Señor. Y yo sé que todavía jugamos, Señor, con nuestra santidad. Que todavía, Señor, no está limpia y santa como tú quieres que la tengamos. Oh, Señor amado, gracias por ser un Dios misericordioso. Gracias por ser un Dios que nunca cambia. Por ser un Dios que promete y cumple sus promesas. Gracias, Señor amado. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos enseña, que nos mantiene derecho, Señor Santísimo. Gracias, Señor. Padre amado, ahora que vamos a recibir tu aliento de vida, Señor, yo te pido que tú guíes a tu siervo, el pastor Félix del Rosario, Señor. Que lo unjas, Padre Santo, con el Espíritu tuyo. Que de su boca salgan tus palabras, Señor. Y que podamos recibirlas y entronarlas en nuestro corazón, Señor. Que puedan caer en tierra buena, Padre. Que mi corazón y el corazón de todos los que estamos aquí presentes esté preparado, Señor, para recibirte. Para recibir esa palabra santa. Padre amado, gracias por lo que vamos a recibir hoy. Señor, ayúdanos a llevar cada uno de nosotros lo que tú tienes que nosotros nos llevemos, Señor. Que no digamos esa palabra es para aquel o aquella, sino que digamos esa palabra es para mí, Señor. Gracias, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Y su pueblo amado le dice al Señor: amén. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Vamos a recibir su palabra. Pero para llegar ahí, vamos entonces a comenzar por el principio. O sea que no es que vamos al revés. Es que la semana pasada predicamos qué es la salvación. Hoy vamos a predicar cómo se llega a la salvación. De hecho, mencionamos la semana pasada de que el camino para eso obviamente es Cristo. Pero que hay un método, hay una manera de llegar a eso. Y decíamos a través de la predicación. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. No se lo sabe. Ok, vamos a ir a Romanos 1. Vamos a leer 3 versículos. Y con él, bueno, vamos a leer 4, o 5, o 6, o 7. Todos. No, vamos a ir peinando. De hecho, antes que se me pase, hermanos, el jueves, o los jueves, comenzamos un nuevo proyecto. Y si usted tiene tiempo, venga a hacer jueves. Porque vamos a hacer una exégesis. Exégesis es como un despellejo. Usted está despellejando las cosas. Usted ha visto como una mazorca de elote, que usted comienza a quitarle la cáscara, ¿no? Le va, toda la cáscara, le quita hasta que queda todo el elote completo. Así estamos haciendo con los pasajes de la Biblia. Y empezamos en Primera de Pedro. Comenzamos desde el verso 1, vamos a leer toda la epístola de Pedro. Pero vamos a
hacer un exégesis quiere decir que vamos a hacer quitar toda la ropa, vamos a encuerar la Biblia y vamos a ver qué es lo que está hablando el Señor en su palabra a través de este libro, de esta carta. Así que si el jueves tiene tiempo, venga, porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Decía el hermano esta mañana en la escuela dominical que es poderosa. Dice que la palabra de Dios, 2 Corintios, que es poderosa para derribar fortalezas. Hermano, la palabra de Dios es poderosa para transformar. La palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. La palabra de Dios es poderosa para hacer sabio al sencillo, al que no entiende, al que es tonto, lo hace sabio. Dice la palabra de Dios. Así que venga el jueves comenzamos entonces. Puede hacer preguntas, va a ser interactivo, no es que yo me voy a parar aquí a hablar, sino que vamos a comenzar a explicar qué es lo que está diciendo el autor de lo que se escribió y usted así podrá entender la palabra de Dios. Porque realmente tenemos un problema como cristianos, es que no conocemos al Dios que tenemos porque no hablamos con Él, no nos comunicamos con Él. Imagínense, ¿cuántos saben hablar ruso? Si usted habla como un ruso, ¿lo va a entender? Pues no sabe. Y si el ruso habla como usted, pero el ruso habla español, lo va a entender a usted, ¿verdad? Amén. O sea, él habla español, pero usted no lo va a entender cuando le habla en ruso. Lo que quiero decir es que Dios habla todos los idiomas. Dios lo entiende a usted, pero usted no entiende a Dios. Entonces, en una comunicación, hermanos, es una doble vía. Yo hablo, usted calla y escucha, ¿no? Usted habla, yo callo y escucho. Pero desafortunadamente nos vamos al tarará y a bla, 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 y bla, 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 y oramos y hablamos y esto y lo otro, y no dejamos que Dios hable. Amén. Dios habla y no escuchamos. La palabra de Dios nos pasa por el lado porque no estamos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesariamente, o no inclusive, o solamente la que se predica desde el púlpito. Esta es la palabra de Dios, soplada, inspirada y escrita por varias personas que Dios le plació en su voluntad darle el Espíritu Santo para que puedan escribir de lo que Él quería que escribiera. Pero si usted no lee la palabra de Dios, es muy probable que usted no escuche la palabra de Dios, que usted no se comunique con Dios, que usted no tenga una conversación y una relación con el Señor. Si usted no lee la Biblia, hermanos, es imposible que Dios le hable. Dios ya no habla a través de zarza ardiendo, Dios no habla a través de truenos, rayos y centellas, Dios no habla a través de ídolos, Dios solamente habla a través de su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cuando se cerró toda la revelación, no se le puede poner ni una coma, ni un punto, nada se le puede poner. Quiere decir que todo lo que Dios ha revelado está aquí. Aquí está. ¿Usted quiere que Dios le hable? Habla la Biblia. Y comience a orar y a pedirle a Dios que Él le hable. Pero no solamente que Él hable, sino que yo escuche lo que Dios tiene que decir. Porque muchas veces lo que Dios tiene que decir no es agradable a mis oídos. Porque ando tan mal y en tanto pecado que es muy probable que escuche yo la voz del diablo diciéndome que tú estás bien, no te preocupes, sigue ahí, a que yo escuche la voz de Dios diciéndome que yo termine y que salga del pecado en el que me encuentro. Romanos capítulo 1 versos del 13 en adelante. ¿Lo tienen todos? Romanos 1:13 en adelante. Voy a leer hasta el verso 19. ¿Está bien? ¿Lo tienen todos? Okay. Dice así la palabra de Dios, que se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, entre paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros ¿el qué? También a vosotros que estáis en Roma. Dice el 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? ¿A quién? Al judío primeramente y también al griego. 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda inmundicia, contra toda impiedad e injusticia, perdón, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Señor, te damos gracias esta mañana por tu misericordia. Gracias por el Evangelio. Gracias por la fe. Gracias, Señor, porque un día, Señor, un día, tú elegiste salvarnos. Y un día, alguno de nosotros tuvo la voluntad, Señor, y fue movido por esa palabra que se le predicó, a abrir su corazón a ti y a aceptarte a tu Hijo como Salvador. En esta mañana yo te doy gracias y te ruego, Padre, que en esa misma misericordia y en esa palabra que hoy todavía tiene poder, Señor, hoy todavía transforma, hoy todavía, mañana y por los siglos, Señor, sigue cambiando vidas. Hoy, mañana y por los siglos sigue, Señor, salvando a personas de la condenación eterna. Por esta palabra, Señor, de fe que predicamos, te rogamos que nos ayudes a entenderla y a predicarla con denuedo, y a que los oídos sean abiertos y que en esta mañana hagamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones, pero que nuestra voluntad, Padre, sea conforme a la voluntad tuya, buena, agradable y perfecta. En esta mañana te rogamos en el nombre precioso y poderoso de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra. Amén. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Esta mañana vamos a predicar el Evangelio. Muchos dirán, bueno, pero el pastor, aquí ya todo el mundo es convertido, ya todo el mundo aceptó al Señor. Todo el mundo tomó una decisión por Cristo. Cuando hablamos de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, voy a leérselo otra vez. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay un problema. Dije, cuando hablamos de estos pasajes, la gente de una vez comienza, bueno, algunos, comienza a pensar, pero ¿para qué se va a predicar eso? Si ya eso lo sabemos. Yo sé lo que es el Evangelio. Si yo les pregunto a ustedes ahora mismo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué piensan ustedes que es el Evangelio? ¿Cómo traducimos la palabra Evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. Buenas, grandes noticias, por así decir. Y eso lo explicamos todo la semana pasada. Pero yo quiero enfocarme esta mañana, porque quizás muchos dirán, bueno, pero ya el pastor ha predicado del Evangelio, muchos se han convertido, ya muchos ya saben lo que es, ya muchos aceptaron a Cristo como Salvador, ya muchos entregaron sus corazones a Jesucristo. ¿Para qué hay que predicar eso? Porque aquí todo el mundo es cristiano. ¿Por qué el pastor mejor no predica sobre el amor? ¿Por qué el pastor no predica sobre los diezmos y ofrendas? ¿Por qué el pastor no predica sobre los hijos? ¿Por qué el pastor no predica sobre la familia? ¿Por qué el pastor no predica sobre edificación para nuestras vidas? Y es que hay un problema. Esta carta no se escribió para incrédulos, se escribió para cristianos. Esto que está hablando aquí el apóstol Pablo no se lo escribió a personas que eran inconversas o eran impías. Se lo escribió a la iglesia. ¿Y qué hay en la iglesia? Creyentes, ¿verdad? Amén. Amén. A la iglesia de Roma estando en Corinto. Pablo escribe porque ellos habían olvidado qué era el Evangelio, puesto a un lado para qué fueron salvados. Ellos habían puesto a un lado todo lo que habían aprendido y habían experimentado con Pablo, porque ya Pablo no estaba en ese momento con ellos. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Pablo en el verso 10, lo vamos a ver al ratito. Pero lo que quiero explicar, hermano, esta mañana es qué es el Evangelio. Esta mañana vamos a entender qué es el Evangelio, porque si yo no entiendo qué es el Evangelio, es como si yo no hubiese aceptado a Cristo. ¿Por qué yo fui salvo? Bueno, por el Evangelio, porque se me predicaron las buenas nuevas. Pero muchas veces, hermano, no, siempre me olvido como creyente qué es el Evangelio. Yo me olvido como creyente qué significa la cruz para mí. Un palo ahí donde colgaron a un hombre y el hombre sangró y ahí se terminó todo. Yo vivo como si la cruz no me importara, como si la sangre que Cristo derramó es basura, es la sangre de cualquiera. Así me comporto yo como un cristiano, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Porque al cristiano se le exige que viva una vida santa, pero el cristiano quiere vivir como él quiere.
Y eso, el Evangelio te dice a ti que tú tienes que vivir. Si vamos a Efesios, por ejemplo, vamos a Efesios 4 para que usted vea cómo debe vivir el Evangelio. La persona convertida, una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, debe vivir una vida conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que Dios exige en su palabra. No dice la palabra de Dios en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive. ¿Dónde? Bueno, yo dudo mucho que Cristo quiera vivir en un lugar donde no se obedece al Padre, porque dice el Padre y yo somos uno, y Él me obedece, y yo le obedezco a Él, y yo hago su voluntad. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿y qué dijo? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él obedecer. Pero estamos obedeciendo al Rey de Reyes, Señor de Señores. La vida mía está distante, está lejos de la realidad. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque me olvidé del Evangelio. Dice Efesios 4, yo pues preso, versículo 1, en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Pastor, el Señor no me ha llamado a mí. Pues tú estás diciendo que tú eres cristiano, estás diciendo que abriste tu corazón a Cristo, estás diciendo que ya tú eres de Cristo. Oh, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Pero ¿cómo estás viviendo? Yo te digo aquí que yo, pues preso en el Señor, te ruego, te imploro, te pido de favor que andes, que vivas como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Y cómo fue la vocación con que me llamaste? Bueno, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow, ¿saben lo que es solícito? Es dispuesto a guardar lo que Dios te ha mandado a guardar, su santidad, lo que Dios ha puesto en tu corazón como tan precioso que es la salvación. Y dice el verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y dice el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ese fue el que te llamó, no es cualquiera que te está llamando, no es cualquiera que te ha dicho, bueno, el pastor ya habló. No, el pastor no está hablando el Señor. Compórtate como dice la palabra que debes comportarte. Esta carta es para ti. Esto no es para inconversos, esto no es para personas que no han creído. Sí, es para ellos, pero es más para mí, porque esta carta me está diciendo a mí que yo no ando como debo de andar, que no estoy viviendo como debo de vivir y que el Evangelio me vale. ¿Cómo que debo? Sí me vale, porque cuando yo hago mi voluntad y no la del Señor, a mí me vale el Evangelio. La cruz no es nada. ¿Qué cruz? ¿Para qué? ¿De qué me sirve la cruz? Yo no me voy a colgar en una cruz. Esto fue Cristo que se colgó. Sí, pero lo hizo por ti porque era que te tocaba. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué significa y para qué sirve, porque a lo mejor es una medicina para la tos. ¿Sabes? Me preguntan a la gente, oye, ¿qué es el Evangelio? Bueno, eso es algo que te sirve para los bronquios. O como no sé, yo invento. Y cuando uno no sabe, se pone a inventar cosas. Y esto no es para inventar, hermano. Esto es realmente para nosotros discernir qué es lo que dice la palabra. El texto me da una idea de lo que estamos tratando de explicar. Y este texto, obviamente, le podemos sacar hasta que Cristo venga. Yo voy a hacer 4 preguntitas a este texto, para tratar de yo discernir y tratar de entender qué es lo que está hablando el Señor acá en este pasaje. Vamos a tomar como contexto el verso 16 y el verso 17 de Romanos capítulo 1. Si lo tiene, vuelve otra vez atrás con el dedito y no lo deje por ahí, porque vamos a estar moviéndonos a través de la Biblia. Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tratar de tomar el contexto de lo que se está hablando aquí.
Lo primero es que él dice que no se avergüenza del Evangelio. Cuando yo no hago lo que el Señor me ha pedido que haga, es como si me avergonzara del Evangelio. Es como si me diera pena del Evangelio. Es como si, ay, es que no, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? Y estoy pensando en el otro y no en Cristo. Estoy pensando en lo que yo voy a tratar de complacer al mundo y desobedecer la palabra de Dios. Ninguno podrá amar a dos señores porque aborrecerá a uno y amar al otro. O viceversa. Usted o está con Dios o está con el diablo. O sea, no podemos estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, hermanos. ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Para qué sirve la cruz? ¿Para qué sirve la sangre de Cristo y la corona de espinas que le pusieron? ¿Para qué me sirve eso? La pregunta que vamos a estar haciendo es, lo primero que nada, tratar de investigar quién está hablando aquí. ¿De qué me habla? ¿Quién es el que está hablando? Lo segundo que voy a tratar de explicar es de qué está hablando el apóstol Pablo acá. Tengo otra pregunta pero muy importante. Y es que ¿cuál es la actitud de Pablo ante lo que él está tratando de explicar? Y por último, si nos alcanza el tiempo de aquí al lunes, porque hoy sí es verdad que le traje el material de sobra. Por último, las aplicaciones, donde vamos a ver, hermanos, ¿cuál es la razón de su actitud frente al Evangelio? El Evangelio, la palabra de Dios, aparece solamente en el Nuevo Testamento aproximadamente 77 veces. La palabra Evangelio. La palabra Evangelio en el griego es evangelio y significa, como les dije hace rato, buenas noticias. Nuevas. No son nuevas cada día, las misericordias de eso, buenas noticias también. Pero la gente le da explicaciones y connotaciones a la palabra Evangelio. Y el pastor John Piper dice que es bueno mejor que la palabra de Dios lo traduzca de esa manera como buena noticia, porque mucha gente a veces lo minimiza mucho o mucha gente le aumenta demasiado. ¿Cómo así? Bueno, si yo digo que la palabra evangelio en cierta forma es buenas nuevas, buenas noticias, pero yo le expliqué la semana pasada que muchas cosas pueden significar buenas noticias, ¿verdad? Muchas cosas, que me den un bono que yo no estaba esperando, que me den un cheque que yo no lo estaba esperando, que me llegue, que yo llené mis impuestos mal y que ahora me devuelvan $3,000 que yo no estaba esperando. Ojalá me lo doy para el viaje que tengo que hacer, pero... Hermanos, buenas noticias de cosas que yo no esperaba, pero que son buenas para mí. Esas son buenas noticias. Pero bien claro habla la palabra, por eso explica de que son buenas nuevas de salvación. Entonces cuando le añadimos demasiado, yo digo, bueno, también todo lo que Dios hace es bueno, amén. Pero eso no es el Evangelio. O sea, las obras buenas y toda la misericordia y todas las cosas preciosas que Dios nos da a nosotros, las dádivas, los dones y todas esas cosas son cosas buenas. Vienen de Dios, ¿verdad? El sol, el aire, el trabajo, el esposo, la esposa. Amén. Parece que no quieren. Pero Dios, todo lo que Él da es bueno, ¿amén? Ok, aunque sea no muy bueno para nosotros, pero es bueno para nuestra edificación. Lo que quiero decir con esto es que mucha gente le pone nombre. Bueno, eso viene de Dios, eso es bueno. Y bueno, porque bueno, eso no es el Evangelio. Todas las obras y las cosas que yo hago son buenas quizás para el reino de Dios, pero no son del Evangelio. Tampoco lo puedo minimizar diciendo, bueno, son buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿Qué yo gano con el Evangelio? ¿Qué es el proceso de la salvación? ¿Y cómo yo puedo aplicar el Evangelio a mi vida para yo poder entender el... Oye, es algo precioso. Es como un tesoro oculto en el cual, como yo no lo veo el potencial, no lo entiendo. He olvidado la cruz, he quitado la cruz de mi vida, y al quitar la cruz de mi vida, eso me hace vivir una vida miserable. No estoy contento, no estoy gozoso, no estoy feliz. Mi vida no tiene propósito. Estando en los caminos de Dios, cuando Dios me dice en su palabra que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, que Él no me va a, no te desampararé, no te dejaré, que mi vara y mi callado te infunden. Oye, todas esas promesas se me olvidan, porque la cruz se me olvida. Después que yo me arrepentí, el cristiano de hoy, el moderno, que está viviendo un mundo postmoderno, piensa que hizo una decisión por Cristo y ya se olvidó de todo. Y que estoy salvo, siempre salvo. Fantástico. Pero la pregunta es, ¿realmente eres salvo? Porque se te predicó el Evangelio, pero como tú no has entendido el Evangelio, sigues viviendo la misma vida, vives una vida de iglesia y vives una vida en tu casa, con tu familia, y vives una vida normal. Vives una vida en la iglesia, tienes una cara en la iglesia, vienes aquí, te pones la máscara de cristiano, como el mil máscara, dice
hermano Adrián, el luchador, te pone la máscara de cristiano, afuera te pone la máscara del mundo, en el trabajo te pone la máscara del trabajo, en la Walmart te pone la máscara del shopper, y siempre tenemos 1000 máscaras, hermano. Cuando dice la palabra de Dios que tenemos que ser un solo, uno solo, dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ya tú no puedes ser el mismo, porque si tú eres el mismo, entonces tú nunca has cambiado, tú no has sido transformado, tú no has sido ganado para Cristo, y la cruz no te ha afectado en absolutamente nada. El Evangelio es basura para ti, porque cuando tratamos la palabra de Dios como nos da la real y santa voluntad, es basura. Wow, no, pastor, usted está pasándose. No, no me estoy pasando. Dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos, ¿para qué? Para ver si estáis en la fe. Porque yo tengo que examinar y ver cómo está mi vida, mirarme en un espejo y decir, bueno, es que yo no, yo soy un hipócrita. Mírate en un espejo y dice a ti mismo, yo soy un hipócrita. Y tú te haces a sí mismo, tú mismo. Y si tú te pones enojado contigo, me rompe el espejo para ver qué te va a pasar. Vas a seguir siendo un hipócrita. Porque el espejo no estás hipócrita, lo que estás hipócrita es tu corazón duro que tú tienes. Y no entendemos porque el Evangelio no nos ha hecho absolutamente nada en nuestras vidas. El que habla aquí es el apóstol Pablo. Vamos al verso 1 para ver cómo se identifica el apóstol Pablo. Romanos 1:1. Pablo, ¿lo tienen todos? Amén. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? O sea, esa palabra está ahí martillando, ¿verdad? Quiere decir que es importante porque aparece muchas veces en este pasaje y aparece muchas veces en el libro de Romanos. La palabra evangelio. Oiga, yo fui apartado para dar las buenas nuevas, no de que te llegó un cheque, mire de qué dice, de Dios. Buenas nuevas de que tú estás condenado para irte al infierno y por medio de Jesucristo tienes un boleto para el cielo. Buenas nuevas de que tu pecado ha sido erradicado completamente, perdonado, limpiado por la sangre de Cristo y ahora tienes acceso al Padre. Las buenas noticias y el Evangelio de que antes tú eras enemigo de Dios y por medio de Jesucristo ahora eres amigo e hijo de Dios. Antes eras realmente hijo de ira, ahora eres coheredero junto con Cristo de la gloria de Dios. ¡Wow! Pero esas son buenas noticias. De que yo iba para el infierno y ahora voy para el cielo. Pero muchos de nosotros se quedarán en el camino porque todavía no han abrazado la cruz. Hermanos, hay que sacrificarse, hermanos. Dice la palabra de Dios que para tú poder seguirle a Él tienes que cargar tu cruz todos los días. Negarte a ti mismo. Tomar tu cruz. ¿Cargarla cuándo? Ayer. Hoy no, pastor, porque hoy es domingo. Voy a ir a la iglesia, no puedo cargar mi cruz. Oh. Todos los días de tu vida tienes que cargar esa cruz. Pastor, pero ¿qué significa cargar la cruz? La esposa que pelea, no, esa no es tu cruz. Pastor, el esposo que ronca, esa no es tu cruz. Pastor, el problema, que este problemón que yo tengo, mi hijo rebelde y malcriado, esa no es tu cruz. Esas son bendiciones. Amén, gloria a Dios. No, hermano, tu cruz es tu pecado que vas arrastrando todos los días de tu vida y que no te deja ser feliz. Gloria a Dios, sí. Tu cruz es el pecado y esa lujuria y esa concupiscencia que tú tienes que no te deja ser un cristiano legítimo. Amén. Tu cruz es tu falta de santidad y tu falta de compromiso ante las cosas del Señor. Amén. Es una cruz pesada que vamos cargando porque hago cuando puedo, hago cuando quiero, o doy lo que puedo, o doy lo que yo quiero, o lo que me sobra. Esa no es tu cruz, porque todo lo que tú tienes te lo dio Él. Amén. Comenzando con tu preciosa vida. Amén. Que para ti es preciosa, pero para Él es más preciosa porque eligió, oye bien, dice aquí la palabra de Dios, siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que no tiene voluntad, está totalmente sometido a su amo. Y cantábamos esta mañana, mucho con la mano levantada, precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, yo siervo y el Señor, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. Cuando yo pueda, Señor, porque es Gloria a domingo. Dios, amén. No puedo vivir si no estás junto a mí, tú estás al lado mío, pero yo vivo, Señor, como me da la gana. Santo Dios. ¿Cómo es que yo adoro? ¿Cómo puede ser que yo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores lleve una vida paralela a lo que yo estoy adorando, predicando y viviendo?
No, hermano, esto no es de paralelismo, esto es una vida que es una sola. Leímos en Efesios, un solo Dios, uno solo. Amén. Un solo cuerpo, un solo bautismo, una sola creencia. Es un solo evangelio, hermano, no hay otra cosa. Abraza la cruz de Cristo. Hermano, no es fácil. Pero es que a ti te tocaba como quieras, tú no tenías otra opción. Ninguno de nosotros tenía otra opción, por cuanto todos pecamos, estábamos o estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por Gloria cada a uno de Dios. nosotros. Abraza la cruz. El Evangelio son las buenas noticias de que te toca subirte a la cruz, te toca de que te escupan, Amén. te toca de que te pongan la corona de espinas, Gloria te a toca Dios. de que te injurien, de que te den vinagre, de que te perforen el costado. La cruz significa, cada día que tengo que llevar esa cruz, significa que yo tengo que hacer eso. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Amén. El Evangelio significa, hermano, que tengo que abrazar la cruz y ponerme en su lugar todos los días y darle gracias a Él porque eso me tocaba y ya no me toca. Ahora me toca vestirme de lino fino y estar ahí sentado a la diestra del Padre porque ya Él lo hizo y yo no necesito hacerlo. Amén. Eso son buenas noticias. Pero lo trato como basura. ¿Qué buena noticia? Salvación? ¿Para qué? ¿Qué se hace con eso? ¿Para qué yo soy cristiano? No, hombre, no. Si ya mira, como quiera tengo muchísimos problemas. Porque tú no eres cristiano. Tienes problemas todavía, no has abrazado la cruz porque todavía tú no te ha caído el 20 de que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, creados en Dios para buenas obras, las cuales Él hizo de antemano para que tú y yo anduviésemos, vivamos en ella. ¿En qué obra está viviendo? ¿La obra de la carne o en el fruto del Espíritu? Yo no sé, hermanos, hasta dónde nosotros tenemos la osadía y la cara fresca de ir ante el Señor a presentarnos cada día, cada domingo, orar y levantar las manos y decir como si nada hubiera pasado. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y todavía está matando gente. Hay gente que se muere. Bueno, ahorita se murió y dice que no sé, lo amaneció muerto. Dios matando gente todavía. Dios todavía está impartiendo su justicia. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, hasta dónde, ¿quién se ha dado cuenta o quién se puede imaginar el tamaño de Dios? Dice la palabra de Dios que Él con su palabra creó los cielos, la tierra, todo el universo, ¿verdad? Un Dios tan grande, hermano, cuando vamos, por ejemplo, y vemos el universo, dice el salmista, todas las estrellas, todos los planetas, galaxias que nunca ni siquiera hemos escuchado de ellas, vemos el sol que está a tanta distancia y todavía nos calienta de una manera perfecta, todo eso lo hizo Dios. Gloria a Dios. Imagínate un Dios de ese tamaño, airado y enojado contigo. ¿Cómo va a ser la ira y de qué tamaño va a ser cuando te caiga la ira de un Dios tan grande como ese? ¿No me creen? Romanos 1, verso 18. Gloria a Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda Gloria a impiedad Dios. Amén. e injusticia de los hermanos, Amén. de los creyentes, que detienen con su injusticia la verdad. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce, a ti se te explicó el Evangelio, ya tú sabes lo que es el Evangelio, ya tú has recibido a Cristo como Salvador, ya tú has sido salvo, has sido apartado para el Evangelio de Dios, para traer la buena nueva a todo aquel que todavía no ha creído, que tú estás haciendo con una salvación tan grande. Amén. Mira, tú dices aquí, porque lo que de Dios se conoce, a nosotros nos ha manifestado, dice la palabra de Dios, que hemos conocido la verdad y que la verdad nos ha hecho libres, dice la palabra de Dios, Juan, ¿o no? Amén. ¿Cuántos son libres en Cristo? Gloria a Dios. Estamos atados, todavía estamos presos del pecado, esclavos del pecado. Y dice que la sangre que Él vertió en la cruz era para librarnos de ese yugo del pecado. Que ahora ya no somos hijos del pecado, sino hijos de nuestro Dios, hijos de Jesucristo. Amén. Por la sangre que Él derramó. Gloria a Dios. Pero ¿qué yo estoy haciendo con esa cruz, con ese evangelio que estoy haciendo? Yo quiero tomar una explicación directamente de la Biblia, porque yo me voy a cansar aquí de decir que es el evangelio y todavía yo quiero que se van a ir a la casa. Bueno, yo no sé, el pastor habló tanto, pero no dijo nada. Vamos a ir a 1 Corintios. Sí, porque así es. Que hable la palabra. Amén. Que hable la palabra. Pero si ven, de acuerdo a lo que se ve ahí, capítulo 15, que el mismo Dios, para que no cometamos errores, por eso lean su Biblia,
Lean la Biblia. Amén. Lean la Biblia, atesórenla, que esa es la palabra de Dios. Dice el capítulo 15, verso 1 en adelante, lo tienen todos, 1 Corintios. Amén. Para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios, la Biblia acerca del Evangelio. Gloria a ¿Lo Dios. tienen todos? Amén. Además os declaro, hermanos, ¿qué dice? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, cristiano, Gloria a Dios. en el cual también perseveras, insistes, tratas, te pasas mal. Pero hermano, es que muchos de nosotros no han abrazado el Evangelio todavía. Porque se te predicó, lo entendiste, aceptaste, pero no estás perseverando porque estás haciendo lo que te da la real y santa gana. Amén. Mira lo que dice el verso 2. Por ese mismo Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que se te ha predicado, entonces ¿qué eres? Si no creíste, si has hecho lo que te viene en gana, si tú haces lo que te da tu real y santa voluntad, que dice el verso 2, creíste en vano, viniste a la iglesia, adoraste, diezmaste, todo lo que tú hiciste lo hiciste para nada, porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre enseñé en la escuela, en tu nombre canté, toqué el piano bonito, yo tocaba las congas, mira Señor, tú no sabes cómo yo le daba esas congas. Gloria a Dios. Yo tocaba la conga también, hermano, pues, y él les contestará, nunca, escúchame bien, esto no fue que tú viniste y te apartaste, esto no fue que tú estabas un tiempo y estabas ahí y él te recordó, no, es que yo a ti nunca te conocí. ¿Quién tú eres? Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo. Ahí dejen el dedito en Corintios, porque vamos a seguir explicando a la luz de la palabra de Dios qué es lo que es el Evangelio. Ahí lo dice bien claro. Mateo, que es el primer evangelio, está entre Génesis y Apocalipsis. En el capítulo 7, lo tienen todos. A partir del verso 20. Como cristianos, la palabra de Dios habla mucho de árboles, habla mucho de frutos, tanto así que compara las características del Espíritu Santo como fruto del Espíritu, amén. Habla mucho de árboles, habla mucho de ramas, habla que tenemos que tener los cimientos bien pegados, ¿no? Sobre la roca, es lo que dice, ¿ven? Dice el verso 7, capítulo 7, verso 19. 7:19. Todo árbol que no da buen, hermano, esto es importante. Fruto es cualquier cosa. Yo puedo dar fruto de inmundicia, de maldad. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Mire que especifica la palabra. Buen fruto. ¿Ah? Es cortado y echado en el infierno. Al fuego. Fuego eterno. Dice el 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí viene la parte que me gusta. No todo el que me dice, Señor, Señor, Cristo, eres todo para mí, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Señor, y adoro y levanto mis manos. Ese no entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su santa voluntad, viene cuando quiere, diezma cuando quiere, ofrenda cuando quiere, ayuda cuando puede, hace lo que quiera, lo que pueda y lo que le sobra. Ese entrará al reino de los cielos. Dice el 21, ¿verdad? No. ¿Eso es lo que dice? No. ¿Y qué es lo que dice el 21? Así que si por su fruto. 21. No todo el que me dice Señor, Señor. No entrará en el reino de los cielos, O sea, ¿la de él mismo o la de quién? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Esto es de Dios, esto se trata de Dios, hermano. Nosotros a veces tenemos la percepción de que todo gira alrededor de nosotros. Somos tan importantes. Todo, si no me habla fulano, si no me saluda. Hermano, como yo, saca el yo de tu vida y ponga a Cristo en la cruz. Amén.
Crucifícate juntamente con Cristo y verás lo que Él pasó. Pero no, todo se trata de mí. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, aquí otra vez, Señor, y aquí vienen las quejas, y aquí vienen, pues sí, porque somos tan osados que voy a reclamarle al Señor, porque yo voy a reclamar, porque lo que yo hice tiene un valor, y dice la palabra de Dios, que todo lo que se hace para Dios, nada es en vano, ¿verdad? Amén. Oh, sí. Pues mire lo que dice aquí, agárrese ahora. No profetizamos en tu nombre, ¿para quién lo dice? En tu nombre, ¿en nombre de quién? De Dios. ¿Para quién se hizo? Para Dios. Ah, pero eso no va en vano. No profetizamos en tu nombre, no, Señor, eso no puede ser en vano, le digo yo al Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso no puede quedar en vano porque tu palabra dice que todo lo que se hace para ti no puede quedar en vano y tiene su paga. Y tiene su recompensa, dice la palabra. Amén. Así, mira la recompensa. Entonces yo le declararé, nunca te conocí, apártate de mí. Esa es tu recompensa. Amén. Sí, porque como tú lo hiciste para Él, dice que todo tiene su recompensa y que nada de lo que se hace para el Señor es en vano. Pero ¿dónde estaba tu corazón cuando tú alegadamente lo estabas haciendo para el Señor? ¿Estaba en Cristo, estaba en la cruz o estaba en tu propio deleite? Para tú gloriarte tú y no glorificar la cruz. ¿Dónde estaba tu corazón cuando tú estabas haciendo lo que estabas haciendo? ¿Dónde estaba tu corazón cuando tú estabas donando, dando? Oye, ¿dónde estaba tu corazón? ¿Estaba en Cristo o estaba en ti mismo? Por eso es que Él está diciendo aquí, porque realmente la palabra dice que todo lo que hagamos para el Señor, nada es absolutamente malo. Pero eso es cuando yo lo hago para el Señor, con el Señor en mi mente y en mi corazón, para Él. Cuando yo digo que en la cruz estoy juntamente con Cristo crucificado y que ya no vivo yo, que ahora Cristo vive en mí, era para Él. Pero cuando yo lo hago para mí, a mí hay que darme la honra, a mí hay que darme la... Oh, hermano, qué bien hecho. Oye, hermano, dele, hermano, qué bueno. Oh, sí. Entonces no era para Cristo, era para mí. Y Él me declarará, yo nunca te conocí porque era para ti. Ya tú tuviste tu recompensa. Disfrútala en el viaje de aquí al infierno. Porque es lo que dice aquí. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Dice la palabra de Dios en el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, esto que acabo de decir, y las hace, le compararé a un hombre prudente, inteligente, sabio, obediente, a un siervo, dice aquí, oiga, un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo estás edificando? ¿Sobre qué? Sobre ti mismo, sobre tu propio deleite, sobre tu propia concupiscencia, sobre tu propia naturaleza. ¿Dónde tú estás edificando? O sea, ¿en qué material estás construyendo? ¿Para qué me sirve el Evangelio? Volvemos a 1 Corintios 15. Dice el verso 2, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué significa retener esa palabra? ¿Qué significa que, hermano? Dice la palabra de Dios en Deuteronomio que tenemos que colgarla de la, tenemos que hacer tanta cosa con la palabra. No te olvides, nunca se apartará este libro de la ley. Oye, ni a diestra ni siniestra. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Y no metes el libro de la ley en tu vida? Cada quien tiene su propia Biblia en su casa. Como si fuera, déjame ni mencionar. Cada quien tiene su propia ley, su propia deleite. Yo hago lo que... Entonces, citamos la palabra mal. Si yo retengo esta, no la mía, no la de mi esposa, no la de mi esposo, no esta palabra, si retenéis, he predicado. Aquí se ha predicado muchas palabras de este púlpito, no solamente por mí, sino los pastores que han venido. La estás reteniendo. ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿De qué te sirve haber ganado el mundo y perder tu alma? No sirve de nada venir a escuchar y ser solamente oidor, no hacedor de la palabra, de nada sirve. No sirve de nada, hermanos. Miren lo que dice aquí. Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no, perdiste tu tiempo. Eso es lo que quiere decir. Creíste en vano, perdí mi tiempo. ¿A qué vine? ¿De qué me sirvió haber invertido tanto en la obra del Señor si hoy me estoy quemando en el infierno? Creíste en vano. Y muchos de nosotros han creído en vano. Pero hoy es el día aceptable de que realmente entregues tu corazón a Cristo. Dice la palabra de Dios en el 3. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que así mismo yo recibí cuando leíamos en Romanos capítulo 1. ¿Qué recibió de él?
que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Conforme a las escrituras, ya estaba escrito, lo había profetizado Isaías, ¿sí o no? Conforme a las escrituras, dice aquí la palabra de Dios, y que fue sepultado, y que ¿qué? Y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las escrituras. Salmo 16, verso 8 al 10, lo pueden anotar y buscar más tarde, que ahí está escrito. Lo escribió el salmista antes de que Cristo llegara a esta tierra. Y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hay pruebas de que Cristo resucitó. Amén. De los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El verso 1 nos da una explicación muy amplia de lo que es el Evangelio. El Evangelio, hermanos míos, si nos vamos otra vez a Romanos rápidamente. Romanos 1, atrás. Estábamos en Corintios, ahora vamos a Romanos capítulo 1. Y vamos a explicar otra vez a la luz de la palabra de Dios, a extendernos un poquito más en lo que dice el verso 16. ¿Lo tienen todos? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y yo pregunto de nuevo, ¿qué es el Evangelio? No, hermanos, vamos para allá, porque la respuesta está ahí mismo en la palabra. Miren lo que sigue después de la coma. Dice la palabra de Dios, Mateo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es realmente la definición del Evangelio. Poder de Dios para salvación. ¿Cuántos han sido salvos por la palabra de Dios? ¿Eso lo hizo el Evangelio? Eso no lo hizo el pastor. Eso no lo hizo el que vino a predicar a tu casa. Eso lo hizo el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hermano, y esto todavía va más allá, porque se extiende todavía, se explaya. Miren lo que dice aquí en el verso 16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que abre su corazón. A todo aquel que tiene fe. A todo aquel que le dice que sí a Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para su salvación. Pero también para ti que eres creyente, el Evangelio es poder de Dios para vivir una vida santa. El Evangelio es poder de Dios para vivir una vida agradable a Dios. Porque si perseveráis en ella, entonces serás salvo. Si no, creíste en vano. Ese Evangelio es para ti y es para mí que hemos creído. Si yo dejo el Evangelio a un lado después que he creído, nunca lo atesoré. Porque no estoy perseverando en que en la palabra que se me ha predicado. Hermano, esto es fuerte. Porque si yo la dejo a un lado, si me olvido de la cruz, yo nunca creí. Creí en vano, lo que dice Corintios, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve haber creído? Y cuando llegué a la presencia del Señor, ahí le reclamar y a decirle al Señor, Señor, yo no te conozco. Tú nunca creíste. Nunca abriste tu corazón, no abrazaste la cruz. Hiciste una decisión, levantaste la mano, una pata, hiciste algo, pero ¿de qué te sirvió? Porque tu corazón fue cerrado a mi palabra todo el tiempo de tu vida. Hiciste lo que tú quisiste. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es el Hijo mío. Ese es el que yo reconozco que ha hecho la voluntad de mi Padre. ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿La tuya o la de Cristo? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mira lo que dice. Al judío primeramente y también al griego. Un poquito de historia en esa parte del pasaje. Ustedes saben que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, amén. Pero dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en quién, en su nombre, le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, si yo te doy un regalo y tú no lo quieres, y el que está atrás tuyo, no, pero dámelo a mí porque yo sí lo quiero, lo voy a tomar. Eso fue lo que pasó. Pero dice la palabra de Dios aquí, que ese evangelio es poderoso, porque hay judíos que no se han convertido, pero todavía tienen la oportunidad. Está abierto para ellos y para ti que no has recibido a Cristo como Salvador. A todo aquel que cree, el enano, el chaparro, el gordito, el calvito, a todo el que cree, le he dado el evangelio para que sea salvado. Porque en el cielo habrá muchos calvos, habrá gordos, habrá feos, negros, blancos.
Habrá de todo en el cielo, dice que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero hermano, está abierto para todos. Dios no hace acepción de personas. No hace acepción. No importa que sea viejo, joven, niño. No. Todo el que abre su corazón a Dios, dice aquí la palabra de Dios, le es dada la salvación. Dice aquí 16. A todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, al judío y al gentil, al que es hijo de Israel, y tanto como al que no es hijo de Israel, a todo aquel que cree, le es dado la salvación por medio del Evangelio. Ahora bien, ¿qué hace el Evangelio en mi vida? Me lo dice el verso 17, me lo explica bien bonito, hermanos. Precioso me lo explica. Dice el 17, porque en el Evangelio, en su palabra, en el proceso de la salvación, en una vez que yo he abrazado la cruz, amén, entonces la justicia de Dios, escúchame bien, esto es grande, hermano, esto no es juego. ¿Es Dios justo, sí o no? Ustedes han entendido lo que es revelación. Miren, revelación es algo que está oculto. Usted no lo ve. Está aquí, ahora mismo, aquí hay algo que no. Vemos el aire, las paredes, los hermanos, las hermanas, el pastor ahí sudado. Pero hermanos, aquí está el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo pueden ver? No lo vemos, lo podemos sentir, pero yo no lo veo. Si el Señor en este momento, en su misericordia, hace que caiga sobre nosotros el Espíritu Santo, comenzamos a ver manifestaciones del Espíritu Santo sobre nosotros, y a hablar en lenguas, y a hacer cosas que, wow, no entendemos. Algo está oculto, y cuando algo está oculto es como si tuviera un paño, un velo, y se devela, y usted puede ver lo que hay oculto. Amén. Escuche esto, porque esto es grande. Grande en el sentido de que ¿cuántos han leído la Biblia y a veces no han entendido nada? Amén. ¿Cuántos han leído un pasaje muchas veces en la palabra de Dios y bueno, está bien, leí? Pero un día, usted abrió su Biblia en la mañana haciendo su devocional y ese día el Señor le revela a usted, ¡pum! Y usted, yo he leído esto muchas veces. ¿Y ahora? Y se le ve la sonrisa en su cara y su rostro resplandece. ¿Cómo puede ser? Ese día Dios le reveló su palabra. Gloria a Dios. Estaba ahí, pero estaba oculta a nuestros ojos. Amén. Gloria a Dios. Miren lo precioso de todo esto. En ese evangelio, en ese proceso, en esa palabra, en esto dice aquí, verso 17, que se revela, se abre, se da, se pone a la vista. ¿Qué es lo que se pone a la vista? La justicia de Dios. Amén. Es lo que dice, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se pone a la vista, se pone a la disposición para que tú la mires, la uses, la atesores, la abraces, se pone lista para recibir, para que tú vengas y tengas comunión con Él. Gloria a Dios. Esa es la justicia de Dios que se revela a través del Evangelio, siendo creyente o no creyente. Se ve más en el no creyente, porque qué bonito cuando un alma recibe a Jesucristo, hay una fiesta en el cielo. Amén. Pero como tú te arrepientes de tus pecados y viendo a los pies del Señor, también siendo creyente y habiendo conocido la verdad y andando todavía en oscuridad, es todavía mucho más grande para el Señor, porque tenemos que reconocer nuestros pecados, Amén. tenemos que confesar nuestros pecados, dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero tienes que confesar tus pecados. Aquí dice la palabra de Dios, bien claro, en el libro de Josué, que había un anatema que había robado los tesoros. Oye, no pueden tocar nada, vamos a ir a sitiar a este pueblo, no tomen nada. Pero hubo uno que tomó unas coronas y unas cosas ahí de oro y los escondió. Amén. Y por esa persona que tenía ese pecado, todo el pueblo sufrió porque Amén. Dios lo maldijo a todo el pueblo. Esta iglesia puede ser maldita por uno que esté pecando aquí. Gloria a Dios. Amén. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con el pecado. Confiésalo. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y Gloria a limpiarlos de toda Dios. maldad. Hermano, esto es terrible. Porque la justicia de Dios se va a revelar en contra de nosotros. Amén. Sí, Señor. Y no habla de justicia. Aquí habla de justicia. Pero no es justo que sufran justos por pecadores. Gloria a Dios. Y siendo nosotros pecadores, un justo murió por nosotros. Dice la Amén. palabra de Dios. Hermano, no es justo. Dice el verso 17 que se revela
por fe y para fe. Gloria a Dios. Aquí hay algo, aquí, hermano, para usted poder cocinar tiene que echar una salecita, un chilecito. Este es el chilecito que le da el gusto aquí y el sabor al Evangelio. Amén. La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, esto está desabrido, esto está muy salado, o esto no tiene gusto, le falta la salsita verde que hace la hermana Gaby. Ahí le falta la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El Evangelio no funciona sin fe. ¿Y de qué me sirve la fe? Rápidamente les doy esto. 3 tipos de fe. ¿Sí? Porque hay fe. La fe simple y llanamente no es fe. Amén. Hay lo que se llama hoy día super fe, que usted ve y cree. No, dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que sin ver. Gloria a Dios. Amén. Usted y yo somos bienaventurados porque yo no he visto a Cristo. Yo he visto las obras de Cristo y la misericordia de Cristo en mi vida. Pero yo no lo he visto. Cristo murió hace más de 2000 años y su sangre todavía sigue siendo efectiva, Amén. eficiente y eficaz. Y eso yo lo he visto. Pero a él no lo he visto en persona. Y como he creído, dice la palabra de Dios, que soy bienaventurado. Gloria a Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces miren, hermanos. Fe por experiencia. 3 tipos de fe. Rápidamente. Hay gente que tiene fe y dice, bueno, yo creo porque mi abuelita era creyente, ella era evangélica. Mi abuelita siempre estaba con su Biblia aquí debajo del brazo y cantaba coritos. Y ¿cuánto? Todas las abuelitas son cristianas ya, pues, imagínate. Pero ¿cuánto tenía una abuelita cristiana? O que iba a la iglesia. Ninguno. ¿Tu abuelita? ¿O tu abuelito? ¿O tu bisabuelito? Pues, bueno, una tía que no se había casado, que yo estaba en la iglesia. El caso es que escuchaste algo de Dios a través de esta persona. ¿Cuántos han escuchado acerca de Dios a través de otra persona? De una tía, de un tío, de un familiar, de una persona mira, fulana, sí, esa tía mía, ella es cristiana y yo voy, y ella siempre me habla de Dios. Pero yo he escuchado acerca de Dios, escúchame bien, por referencia. Y mucha gente piensa que es cristiano porque a su abuelita era cristiana. No. Tu abuelita aceptó a Cristo en su corazón, pero tú no lo has aceptado todavía. Tú no eres cristiano, tú has escuchado de Dios y tienes la fe que tu abuelita te prestó. Tú tienes una fe porque tu abuelita tenía fe. Esa abuelita mía, tú la veías con un cáncer, muriéndose del dolor, pero ella estaba adorando y alabando al Señor. Amén. Oye, tú dices, oye, pero qué buena fe tenía mi abuelita. Yo quiero de esa fe. Y tienes fe por tu abuelita, pero eso no es fe tuya. Eso es fe por referencia, porque la abuelita o la tía tenía fe. Y yo no puedo tener fe por la fe que tenía mi abuelita, porque tengo que creer yo para mi salvación. Por fe y para fe. La segunda, fe. Dijimos, anoten, fe por referencia. La de la abuelita y de la tía. Yo no tenía. Bueno, tenías ahí a un tío, no sé. O a mí, que a lo mejor me voy orando, quién sabe. Fe por referencia es la que yo escucho y por referencia tengo fe. Porque a veces veo manifestaciones de fe en otras cosas, en otras personas. Mucha gente, por ejemplo, usted va en la televisión y dice, bueno, allí en el árbol de que si yo quién salió la Virgen de no sé qué. Y la gente va corriendo porque escuchó por referencia y que salió ahí. ¿Se postra a adorar, sí o no? Así es. Pero está la fe por resonancia también, que es la que suena mucho, mucho bla 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 y nada de nada. Sí. La fe por resonancia es la que suena mucho, hermano. Vamos a ir a Mateo capítulo 13 para que usted vea la fe por resonancia. Mateo 13. Amén. ¿Lo tienen todos? Dice el verso 4. Perdón, el 3. ¿Lo tienen todos? Del 13. 13:3. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad. Escucha esto. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio. ¿Se acuerdan del fruto? Todo algo que da ¿qué? Bueno. Y dio fruto, al cual al 100, al 60 y al cual al 30 por uno, el que tiene oídos para oír que oiga. Fantástico. Esa es la parábola del sembrador, que todos la han leído. Amén.
Pero yo no quiero tomarme tiempo explicando la parábola, yo lo voy a dejar que el mismo Jesucristo lo explique. Porque Él puede. Dice en el verso 18 en adelante, ¿lo tienen todos? Miren lo que dice el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Oiga, ustedes vienen cada domingo, me ven, me escuchan. Bienaventurados ustedes que pueden escuchar la palabra y pueden mirar a una persona predicarla y pueden escuchar a la persona predicar. ¡Qué bueno, hermano! Hay lugares donde no llega el evangelio. Hay lugares donde no hay televisión, donde no hay internet, no hay nada. Hay personas que se van misioneros a ir a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas a estos lugares inhóspitos, lugares ocultos que no sabemos dónde están. Escucha esto, dice el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Dice el 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí viene explicándola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es Jesucristo explicando la parábola del sembrador. Amén. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el 20, este es el que me interesa. Este es la fe por resonancia. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, escúchame bien la palabra, y al momento la recibe con gozo. Sí, vamos para allá, a ver qué es lo que hay. Yo voy a ver al pastor haciendo los chistes, lo que él hace, que me gustan mucho. Sí, viene por resonancia y habla mucho, hay mucha bulla y alaba. Y entonces, oye, hermano David, tóqueme esta alabanza que me gusta mucho. Y mucha bulla y muchas cosas. Y al mes desapareció ese. El hermano no aparece. Y fulano no ha venido más. Eso fue por resonancia, eso nunca fue fe, hermano, porque fue con mucho ruido y muchas cosas. Entonces, ese hermano sí alaba bien al Señor, ese hermano sí levanta las manos y mira cómo toca el pandero. Y al mes desapareció. Fe por resonancia, mucho ruido, hermano, pero no hay sustancia, no hay absolutamente nada. Y por último está la fe salvadora. La fe salvadora, la palabra de Dios de hecho habla sobre la fe salvadora. La fe salvadora es aquella que realmente te puede salvar. Es aquella que cree creyendo en Cristo, creyendo en aquel que murió por tus pecados, creyendo que la cruz realmente valió la pena para limpiar tu pecado y quitarte la inmundicia y llevarte directamente al paraíso. Esa es la fe salvadora. ¿Cómo tenemos la fe salvadora? La fe salvadora opera, se activa, está en ti porque el Señor la ha puesto. Si estás aquí esta mañana, el Señor ha puesto fe en ti, salvadora. Amén. Si tú estás aquí esta mañana escuchando esta palabra, la fe salvadora está en ti, pero tienes que creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tres, hermanos, tres elementos se juntan para poder activar la fe salvadora. Porque dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que predicamos la semana pasada, ¿se acuerdan de la doctrina de la elección? Yo te he elegido a ti, usted se va allí a la Odali y el pan está ahí, ¿se acuerdan? La ilustración. Usted va a ir, agarra su pan, pero el pan está esperando que usted lo agarre. Pero ya el pan ha sido elegido, porque ya fue hecho. Usted es un pan que está calientito y el Señor lo tiene ahí para sacarlo con la tenaza esa y ponerle en la bandeja. Escuche esto. Tres elementos para poder activar la fe salvadora. Fe que salva, la fe que te va a quitar todo el pecado, la fe que va a llevarte a ti a la presencia de Cristo. Amén. Tres elementos. Tu mente. La mente juega un rol importante en esto. Manda, el evangelio se entiende. Escúchame bien. Yo acabo de explicar qué es el evangelio. Es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Amén. Amén. ¿Se entendió eso? Amén. Pero ¿cómo lo entendieron? Porque yo lo dije y ustedes escucharon. Hermano, hay un canal que va directo. Escúchame bien. Es un hoyito, un huequito que usted tiene aquí en la oreja. Y entra la palabra y va directito a su mente. Algunos hay que limpiarlo con el Q-Tex, porque no entra muy bien la palabra. Tiene mucho wax. Pero está bien, eso tiene solución. El hecho que el canal Dios lo hizo para que entrara esa palabra por ese oído y pudiera entrar a tu mente. Gloria a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿O no? ¿Cómo entonces creerás si no sin haber oído? ¿Qué oyeron? Bueno, la palabra de Dios. ¿Cómo lo oyeron? Por los oídos, a menos que usted oiga por los ojos. O por la nariz. No por la boca. No, usted oye por el oído. Y ese oído tiene acceso directo. Aquí está su mente, ¿verdad? Aquí, algunas mentes, porque algunos están en otra. Pero en su gran mayoría, su mente está aquí en el cerebro, ¿verdad? Amén. Mire esto.
aquí tienes tu mollito y aquí, oye, dos oídos, dos, te oí el Señor para que si me habla de este lado, no, que el Señor me hablando, aquí tiene otro. Amén. Escucha esto. Y entra la palabra, mira, en estéreo, no en estéreo, por dos lados, para que no diga, que no tenga excusa. Dice la palabra de Dios que no tienen excusa, y lo vamos a ver en Romanos. Amén. Pero miren, te entra la palabra y entra directamente a tu mente. Tu mente la procesa, ¿sí o no? Tú comienzas a sentir, para poner la trompa de este lado cuando no te gusta. Cuando se te confronta con el pecado, que Dios te habla la palabra. Pero si te gusta y va bien, yo voy bien. Digo, pastor, dele, pastor. Cuando es en contra de los hombres, la mujer va, dele, pastor. Cuando es en contra de las mujeres, pastor, dele. Pero cuando es en contra tuyo, dice, pastor, pare. Pero la palabra llega. La palabra te entra por el oído y comienza tu mente a maquinar esa mente, ¿sí o no? Amén. Este es el proceso del evangelio y de la salvación, hermanos. Esto es importante, anote. La mente juega un rol súper importante porque si yo no entiendo la palabra, ¿de qué me voy a arrepentir? Si tú no me has dicho que me haces entender mi pecado, ¿de qué me voy a arrepentir? Por eso dice la palabra de Dios, que no es por lo que yo leo, yo puedo leer cualquier cosa, no puedo leer vanidades, pero la palabra es la que me va a transformar. No leyendo la Biblia, hermano, es escuchando a través de la locura de la predicación. Amén. Así es solamente como me puedo salvar. Y dice que la mente juega un papel importante en todo eso. Cuando yo escucho la palabra, yo la proceso en mi mente, ¿verdad? Después que yo la proceso, entra en juego mis emociones. No me gustó. Se pasó el pastor ahí. Comienzo yo a hablar conmigo mismo. No es que, cuando uno habla conmigo, con usted mismo, no es que esté loco. Usted está loco cuando comienza a contestarse usted mismo. Oh, fulano, ¿cómo está? Yo estoy bien. Sí, Amén. eso es loco. Pero hablar con uno mismo, eso es sano, hermano. Entonces usted comienza a hablar con usted mismo y a razonar. Escucha esto. Gloria a Dios. La palabra entró en mi mente. Ahora yo razono rápidamente y digo, wow, sí, no, es cierto. O sea, yo soy un pecador. Yo no puedo ocultarme de eso. Yo le he fallado. Oiga, ese es el razonamiento. Mente, emociones juegan un papel importante. Porque ellas son las que me van a hacer o llorar, o reír, o enojar, o irme y no volver más. Mis emociones me van a dar una pista de cómo está mi corazón. Mis emociones van a decir, no, pero tú no puedes dejar que él te hable así, porque quién es él. Eso fue seguro que le contó fulano. Ay, Dios no tiene la capacidad de discernir tus pensamientos y traspasar tu corazón como espada de doble filo para través de esta palabra. Amén. Dímelo, porque yo no te lo voy a creer. Dios es mejor que eso. Dios es más inteligente que eso. Dios sabe lo que estás haciendo. Él lo sabe. Y la ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Pero escúchame, mis emociones van a dar una pista, un indicio de cómo está mi corazón. Gloria a Dios. Estoy enojado. ¿Soy renuente a la palabra? ¿O la recibo con mansedumbre para poder trabajar en las áreas que Dios quiere que yo trabaje? Porque dice la palabra de Dios, recibir la palabra con mansedumbre. Amén. ¿Por qué? Porque ella puede salvar vuestras almas. Amén. No siendo meramente oidor, sino hacedor de la palabra. Gloria a Dios. Mente, emociones y la última, hermanos, voluntad. De todas es la más importante, porque la voluntad es la que me va a mover a mí cuando el pastor haga el llamado. Amén. Esa voluntad me va a decir, quédate en la silla. ¿Para qué tú vas a levantar la mano? ¿A qué va a pasar al frente? Mi hermana Angélica hace un llamado que ahorita, oye, qué precioso el Señor ministrando en los corazones. Y el Señor mueve a mi hermana a hacer un llamado. Y mucha gente se queda en su asiento, porque su voluntad le dice, ¿para qué vas a pasar? Gloria a Dios. ¿Qué vas a ganar con eso? Oye, escuchaste la palabra, escuchaste el llamado, tu mente la procesó, tu corazón te dijo que sí, que yo debo de pasar, yo debo de arrepentirme, yo debo de Amén. confesar mi pecado, Sí, yo Señor. debo de levantar mi mano, yo debo en este mismo momento de dejar el pecado a un lado y abrazar la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Pero mi Sí, voluntad me Señor. dice, no, duro, no hagas, no Oh, haces. santo Dios. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Gloria a ¿Te vas a ganar con Jesús. eso? Eso es el cuento del pastor, todo eso es cuento. Gloria a Dios. Santo. Es un cuento que ha escrito muchos nombres en el libro de la Gloria a Biblia. Jesús. Gloria a Dios, Santo. Es un cuento que tenemos que abrazar si queremos ver a Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios bien claro que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locuras. Es imposible que las entienda, no las puede entender. Pero aquel que ha abierto su corazón por fe y para fe, la va a entender. Gloria a Dios. En Amén. esta mañana, hermanos,
La palabra ha sido predicada. Gloria a Jesús. Sí, Ha Señor. entrado por el oído. Bendito Dios. Se ha alojado en tu mente. La has procesado. Amén. Tus emociones han jugado un papel importante. Te has reído, has pensado, has mirado, pero Gloria viene a la Dios. parte más importante, es hacer una decisión por Cristo. Amén. Es hacer una decisión por confesar tu pecado. Sí, Es Señor. hacer una decisión por abrazar la cruz. Tu voluntad va a decir lo que tu corazón en realidad está lleno. Gloria a Dios. Santo. De inmundicia, de pecado. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de limpiarlo. Vamos a Gloria orar, Jesús. hermano. Y yo quiero pedirte que pase al frente. Si tu voluntad dice que pasa, pasa. Si tu Gloria a voluntad dice que te quedes, quédate. Santo, gracias Cristo. Porque todas rodillas se doblarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas rodillas se doblarán ante Él. Aquí no ora porque Él es el único nombre que está por encima de todo nombre. En esta mañana Gracias Cristo. has escuchado la palabra. La gloria. Tu mente la ha procesado. Tus emociones te dicen que sí, tu corazón te dice sí, yo tengo que pasar porque tengo que confesar mis pecados. Yo tengo fe. Y mi fe es la fe que salva. No la fe ruidosa, no la fe que escuché, es la fe salvadora. Y esa fe se obtiene creyendo en el Hijo de Dios, en Jesucristo. En esta mañana esto es una locura. Para muchos es mentira, para muchos es un cuento. Pero para nosotros es vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creyeres con fe, serás salvo. Porque con tu boca se confiesa tu pecado, se reconoce que eres un pecador, te reconoce que le has fallado al Señor, todavía estando en los caminos del Señor le has fallado, sirviéndole al Señor le has fallado, sirviendo en un ministerio le has fallado. En esta mañana es hora de arrepentirte de tu pecado. Has escuchado la palabra de Dios y la palabra transforma. Si quieres ser transformado esta mañana, ten fe de que Cristo perdonará tus pecados por su promesa en 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto se quiere limpiar en esta mañana? Créele a Él. Él está sentado a la diestra del Padre. No es cualquier cosa. La cruz es más que eso. La cruz me hace saber cada día que tengo que ser crucificado con Cristo, que mis pecados deben ser crucificados, que mi carne debe ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Gracias Señor. Yo no soy esclavo del pecado. Ninguno aquí es esclavo del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y Él con su sangre nos ha limpiado y nos ha comprado por un precio alto. La cruz es más que eso. Vale más la cruz. Abraza la cruz y abrazarás a Cristo. Porque Él se colgó en la cruz por ti, siendo aún pecador, siendo inmundo. Inmundo de labios, inmundo de corazón. Él se colgó en la cruz por ti. Tú no valías la pena, pero Él pensó y reconoció que cada uno de nosotros es importante para Él. Así también dice, para todo aquel que cree. Y si tú has creído, tú eres importante para Él. En esta mañana yo le doy gracias al Señor. Gracias Cristo. Porque cada uno que pasó al frente abrazó la cruz. Cada uno que pasó al frente hizo un compromiso con el Señor de mirar a la cruz, de pensar y quitarse Él y negarse a sí mismo. Cargar su cruz cada día. Gracias. Acordarse de la cruz. Estos son tiempos difíciles. La venida del Señor está a la vuelta de la esquina. Oh, qué bueno es que, cuán bueno y cuán agradable es estar todos juntos en armonía esperando la llegada de nuestro Señor. Gracias. Oh, Señor.